fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. El tema del día de hoy es: el pecado te mata, Jesús te da vida. ¿Cómo es el tema? El pecado se presenta en la vida del hombre como algo lindo y de hecho trae un placer, pero es un placer temporal a la vida del ser humano. Sin embargo, sus consecuencias son trágicas para aquellos que la practican. El pecado es transgredir la ley de Dios, y esta ley se transgrede a través de practicar muchas cosas que la Biblia condena a lo largo de las Escrituras. A lo largo de las Escrituras se nos detallan estos pecados. Por ejemplo, en Gálatas, Pablo los llama los deseos de la carne. Vamos a Gálatas 5:19 al 21. ¿Lo tiene? Confirme con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, todos juntos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican no heredarán el reino de Dios. En Corintios, el mismo apóstol Pablo presenta otra lista. Vamos a 1 de Corintios 6:9 y 10. Primera de Corintios 6:9 y 10. ¿Lo leen todos juntos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el libro de Proverbios también se nos presentan otros. Proverbios 6:16. Yo leo el 16 y ustedes el 17. Vamos a unirnos en el 19. Proverbios 6:16 hasta el 19. Yo leo uno y el otro, lo siguiente lo leen ustedes. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Juntos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y en Apocalipsis 22:15 se nos da otra lista. ¿Por qué le estoy dando varias citas? Porque usted dirá, solo en una parte de la Biblia se habla del pecado, o solo de ciertos pecados. No, vamos a Apocalipsis 22:15. Lo leemos juntos. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, hermanos, como factor común, uno puede ver que la primera consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna. Pero vamos a ver en detalle en qué consisten las consecuencias del pecado.
El pecado tiene consecuencias terribles en esta vida y en la venidera. Lo primero que vamos a ver sobre este tema es que el pecado cosecha el mismo mal para nuestro propio perjuicio. El pecado nos producirá un daño. Como leímos en Gálatas 6, 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que practica el pecado debe estar seguro que cosechará corrupción y destrucción, que lo conducirán al fracaso total en su vida y al sufrimiento seguro. En este pasaje se nos enseña que nadie puede escapar de esta ley espiritual, que aquello que se siembra, eso se cosecha. Tal y como ocurre en el orden natural, si usted siembra maíz, ¿qué es lo que va a cosechar? Si usted siembra frijol, ¿qué va a cosechar? Amén. De una planta de maíz usted no puede recoger frijoles. Lo mismo es con el pecado. Si usted peca, tiene que estar seguro de que va a tener consecuencias. Si sembramos para la carne, de ella cosecharemos muerte y corrupción. En la palabra de Dios, por supuesto, tenemos ejemplos. Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano para que lo bendijera. Pero después de eso, cosechó exactamente lo mismo que él había hecho, ya que sufrió por las mentiras que su suegro le hacía. Él salió huyendo porque había engañado a su padre y se fue al lugar donde, según iba a estar a salvo, su suegro lo engañó. Él quería a la hija menor, ¿y a qué hija le dieron? Le dieron la mayor, lo engañó la primera vez. Y luego lo hizo trabajar otra vez para poder darle la hija menor. Y lo siguió engañando, no paró ahí. Le cambió muchas veces el salario. Le cambió el salario varias veces y sufrió en total 20 años trabajando ahí, todo por haber escapado de la casa de su padre después de haberlo engañado y también robar la bendición de su hermano Esaú. Ahora bien, la cosecha de Jacob no terminó aquí, sino que más adelante en la historia vemos que sus propios hijos también lo engañaron. Lo engañaron diciéndole que su hijo, el más querido, José, estaba muerto cuando ellos lo habían vendido. O sea que seguía cosechando lo que había sembrado. Este es un ejemplo claro de que la ley se cumple. La ley de la siembra y la cosecha se cumple. El que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. El pecado traerá consecuencias que no queremos. Y si de verdad no queremos sufrir estas consecuencias, debemos cambiar nuestra manera de vivir. Primera de Timoteo 6, 10 y 11. El que lo encuentra, lo lee, por favor. Ayúdenme usando sus Biblias. Primera de Timoteo 6, 10 y 11. Porque el país de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado, algunos se extraviará de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El siguiente dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tenemos que volvernos a Dios y sembrar para lo espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. El pecado destruye a quienes lo practican. Es verdad que el pecado destruye la vida de aquellos que lo practican. Uno lo puede ver en todos los tipos de prácticas pecaminosas. Por ejemplo, en Proverbios nos advierte que debemos alejarnos del pecado del alcohol, porque eso mismo que provoca deleite temporal, al mismo tiempo, como vimos, esclaviza al hombre hasta destruirlo. Vamos a Proverbios 23, 29.
Proverbios 23, 29. Voy a leer uno yo y uno el pueblo de Dios, nos unimos en el 35. ¿Lo tiene? Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Unidos, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y déjeme decirle algo. Usted dirá, pero eso fue antes. Antes tal vez tomaba yo, antes tal vez tomaba alcohol, pero ahora no. ¿Usted está seguro que está sobrio ya hoy en día? Porque para estar borrachos o borrachas no se necesita estar ebrio con alcohol. También existe otro tipo de borrachera. No sé si usted ha escuchado hablar de ella, se llama la borrachera seca, que no necesitas ninguna sustancia nociva para estar ebrio. Porque con una sobredosis de ira, de enojo, ya puedes estar ya matando a tu esposa, golpeando a tus hijos, hiriendo a tu familia. Y puede que con una sobredosis de ira ya estés cometiendo cualquier pecado de la lista anterior que acabamos de ver, que es muy grande. Usted dirá, tal vez, pero no son muchos. Es muy grande. Y si usted fue un borracho, puede que tenga uno de estos síntomas de borrachera seca, ya que los mismos síntomas que usted presentaba cuando estaba en el vicio, todavía se manifiestan. Usted dirá, no, pero yo ya soy cristiano, yo no puede ser que eso esté sucediendo conmigo. Puede ser que seas cristiano, pero puede ser que estés a punto de destruir la familia que Dios te ha dado, seas hombre o seas mujer. Hoy le voy a presentar los 10 síntomas de la borrachera seca. Y espero que si usted se identifica con alguno, tome nota y tome en cuenta que tiene que mejorar y que eso no es algo normal o algo que usted dirá, no, porque eso fue una pequeña discusión, pero ya pasó. Usted tiene que tratarse, amado hermano. Número 1, inmadurez e infantilismo. Las personas que padecen este síndrome suelen presentar una persistencia de su dependencia que se manifiesta en un estancamiento de su crecimiento emocional y en actitudes infantiles e inmaduras. Si usted tomó alcohol antes, fue borracho antes, estos síntomas pueden estar en usted. Puede que aún sea inmaduro e infantil, aún se comporta como niño. Usted dirá, no, claro que no. Conocimos a una pareja, el varón era un líder de la alabanza. No va a decir usted que los de acá arriba no les pasa eso, claro que sí. Entonces el varón iba con su esposa, iba manejando, iban en la calle y empezó por una discusión. Su esposa le empezó a preguntar, dime la verdad, ¿hiciste esto o no? Y él, no te voy a decir nada, y así, evadiendo siempre las preguntas. Y la hermana le dice, no, pero quiero que me digas, quiero que aclaremos esto de una vez. Y el varón, no, bien infantil. Y entonces la hermana, para someterlo y que le contara la verdad, le dice, mire, o me dice la verdad o me bajo.
¿Qué cree que le contestó el varón? Pues para luego es tarde, mija, bájese. Parqueó el carro a la orilla de la calle y la dejó parada y se fue. ¿Usted cree que eso es de una persona madura? En lugar de contestar lo que le estaban preguntando o decirle, hablamos al rato cuando lleguemos a la casa, cuando estemos más tranquilos. No. Luego la hermana llamando, pastor, fíjese que me acaban de dejar aquí, y todo lo sucedido. Sucede en los líderes, que no vaya a suceder con algún otro. Gloria a Dios. Número 2, la deshonestidad. Estas personas suelen ser deshonestas tanto con los demás como consigo mismos. Engaña, miente, inventa pretextos, promete y no cumple, hace trampa, no respeta las reglas, pide prestado y no paga, le sigue mintiendo a su esposa, continúa sin pagar sus deudas, persiste en las promesas incumplidas, entre otros. La deshonestidad son síntomas de la borrachera seca, que ya no necesita que usted esté ebrio, no necesita que usted tenga alguna sustancia en su sangre para que usted tenga estos síntomas. Número 3, culpabilidad y baja autoestima. Estas personas padecen normalmente de una muy baja autoestima y un permanente sentimiento de culpabilidad con tendencia al autocastigo. Siempre se sienten menos, siempre ven a los demás como superiores a ellos, aunque no sea así, todos somos iguales. Nadie es más grande ni nadie es más pequeño, todos somos iguales. Así que deje de creer que usted es menos que otro. La baja autoestima es otro de los síntomas. Número 4, egocentrismo. Muchos adictos que han conseguido dejar de consumir desarrollan la fantasía de que son superiores al resto y creen que merecen un excesivo reconocimiento o admiración. Le voy a dar un ejemplo. Había una vez una pareja que siempre solían andar en moto, y en este caso la que manejaba era la esposa. La esposa iba manejando la moto y siempre andaba su esposo atrás, y empezaron a discutir por cosas sin sentido, por algo que no valía la pena discutir. Tal parece que ya era solo para no perder la costumbre. Así que la mujer se enojó con su esposo. No solo ella tenía síntomas de la borrachera seca, sino que también él. Ella por inmadura, también, en lugar de luego arreglar las cosas por allá, no, pero como ella es la que iba manejando, agarra a su esposo y lo empuja. Lo empujó de la moto, el esposo cae por allá, y atrás venía en otra moto, venía su amigo, el amigo del señor que acababa de tirar de la moto, y le dice: amigo, ¿estás bien? Y él, en lugar de decir esto pasó o no sé, aún no quería perder su ego, ese egocentrismo que tiene, no quería perder su hombría. Y él, ¿sabe qué respondió? Sí, amigo, estoy bien, es que yo así me bajo. ¿Usted cree que así se baja? Lo había tirado, hermano. Su esposa lo acababa de tirar de la moto, pero por no perder su hombría, no, amigo, es que yo así me bajo. Número 5, depresión cíclica o permanente, con actitudes de pesimismo, desmotivación y baja energía. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional, que constantemente se sienten tristes, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, tendencia a la tristeza y la apatía, desmotivados existencialmente, con pocos deseos de vivir y en ocasiones con muchos deseos de morir.
Número 6. Son ingobernables, tanto a nivel emocional como en sus relaciones con los demás, son ingobernables. Ellos creen, el que tiene el síndrome, la borrachera seca, lo que tiene esos síntomas, creen que ellos son superiores, se creen que nadie más los puede mandar. Ellos quieren tener siempre la palabra, cuando no debe de ser así. Había una vez una familia que salieron a pasear y el varón se creía tan superior y en su mente tan pequeña él creía que nadie nunca lo iba a mandar. Así que él siempre caminaba enfrente de su familia. Él caminaba enfrente, la esposa y los hijos allá atrás. Siempre era así. Hasta que un día la esposa se cansó y le dijo a sus hijos, ¿sabe qué? Devolvámonos. Y los niños, ¿pero qué? Sí, dice la mamá, la esposa, devolvámonos para la casa. Mire hasta dónde va su papá. Y se regresan. Y entonces cuando el señor ya está allá para pagar los tickets, para subir al bus, cuando ya va a pagar el pasaje de su familia, se queda viendo. ¿Y ahora? Y llama a su esposa. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Y pero por qué? Y la esposa le contesta, pues si usted va solo, lárguese solo. Usted me está dejando ahí atrás, entonces váyase solo. ¿Para qué quiere que yo vaya si voy hasta allá atrás? Y así sucede, hermanos. Amén. Siempre quieren andar enfrente. A veces no es porque se crean como que nadie los va a mandar. A veces es por vergüenza. Siempre caminan enfrente y la esposa allá atrás va con sus chanclas, con una faldota bien larga, arrastrando. Ni tiempo le dio de peinarse porque tenía que arreglar a los niños. ¿Acaso la ayudan? No. Amén. Así pasa siempre hoy en día. A veces los varones van por delante y la esposa jalando los niños allá atrás. O el esposo, ya llevo media hora esperándote aquí en el carro, ¿y por qué no te apuras? Mira, yo desde hace tiempo ya estoy listo. Se alistó solo él. La esposa tuvo que dejar limpia la casa, alistar a los niños, luego alistarse ella. Y les da de comer antes de sacarlos de la casa. Gloria a Dios. Tenemos que ponernos a pensar. A veces la esposa ya ni tiempo de arreglarse. Yo no tengo hijos, pero con los niños que cuidamos, me dicen, vamos a salir. Ok, empiezo arreglo a uno, arreglo a otro y a otro. Y luego, mami, ya están listos, ya nos vamos, apúrense. Yo aún ni siquiera he empezado a arreglarme. Ya me imagino ya cómo están todos con sus hijos. Hay un dicho que dicen que no hay mujeres feas, sino hombres sin dinero. Usted quiere que su esposa ande bien linda, bien bonita y todo, y no le da dinero para arreglarse. No, pero ve a otra señorita por allá, no hombre, qué bonita, mira, deberías aprender. Dele dinero. ¿Cómo quiere que su esposa se arregle si usted no le da? ¿O espera que alguien más haga el trabajo que usted debería de hacer? ¿Verdad que no? Número 7, negación. Aunque se mantiene en abstinencia, este borracho seco sigue siendo un negador. Y aunque ya no niega su alcoholismo, sigue negando una serie de defectos de carácter que no alcanza a visualizar ni aceptar y que le impiden un optimismo y crecimiento. Este tipo de alcohólicos suelen molestarse mucho cuando alguien los confronta en sus zonas erróneas y suelen cambiar de grupo frecuentemente porque se dicen atacados, se sienten atacados. Siempre niegan sus actitudes. Usted le puede decir a la persona que esté sufriendo borrachera seca hoy en día, no es que hiciste esto. No, no lo hice. Que sí lo hiciste. Te estoy diciendo que no lo hice.
y lo acaba de hacer hace unos segundos, pero nunca va a aceptar que hizo algo. Pero fíjate que tengo pruebas, tengo aquí pruebas para mostrarte que sí hiciste eso. Ah, pues yo no sé quién dijo eso, pero yo no lo dije, aunque le muestren pruebas. Y se enojan si lo enfrentan. Número 8. Sustitución del alcohol por otras adicciones. En ocasiones estas personas sustituyen su adicción al alcohol por otros tipos de conductas adictivas. Número 9. Espiritualidad ausente y soberbia intelectual. Son personas soberbias con tendencia al materialismo. Número 10. Egoísmo y narcisismo. Suelen ser individuos egoístas, narcisistas y egocéntricos. Esto es consecuencia de un mecanismo de sobrecompensación a sus complejos de inferioridad. Por ellos creerse inferiores, entonces crean una fachada de que no, que aquí el que manda soy yo y se tiene que hacer lo que yo digo, pero por dentro se sienten los más pequeños, los más miserables. A veces lo que uno está viendo es una fachada nomás, no son ellos verdaderamente. Había un varón que fue a visitar a sus suegros junto a su esposa. Estaba la pareja, fueron a visitar a sus suegros. Después de un rato, el esposo le dice a su mujer, le dice, ¿sabes qué? Ya nos vamos para la casa. Y la señora, pues como estaba en la casa de sus padres, se había quitado las chanclas, pues anda en confianza, se las había quitado. El varón le dice, ya nos vamos, y cuando dice ya nos vamos es porque ya va, y se fue. La pobre mujercita, al ver que no encontraba las chanclas, sale corriendo atrás de su esposo. Sale corriendo sin chanclas, pasó todo el mercado, y llegaron a la casa. ¡Aleluya! Y la pobre mujer sin chanclas tuvo que irse atrás, ya que el hombre tenía el síntoma de egoísmo y narcisismo. Pobre mujercita, sin chanclas llegó a su casa, porque el esposo dijo nos vamos, y es que tenía que irse. La historia de las víctimas del aguardiente es una historia de vergüenza, de corrupción, de crueldad y de ruina, ya que les ha robado la felicidad. Tal vez usted ahorita ya no esté tomando alcohol, pero el haber caído en el vicio le trajo consecuencias. A la cara le robó la salud, y en lugar de la tez natural del rostro, a veces los deja enrojecidos e irritados. Les ha quitado la belleza y la hermosura al rostro, y lo ha dejado disforme, a algunos hasta hinchados quedan. Les ha robado a las piernas su fuerza, dejándolas vacilantes e inestables. Ha quitado la firmeza y la elasticidad de los pies para hacerlos débiles y falsos. Le ha robado a su sangre la vitalidad y lo ha llenado de venenos, de gérmenes, de enfermedades y de muerte. Ha roto los vínculos de la amistad y ha sembrado enemistad. Ha hecho de aquel padre cariñoso y de aquel esposo cumplidor un hombre tirano, áspero, fornicario, adúltero, homicida e idólatra. Ha transformado a la madre cariñosa y la esposa hogareña en una verdadera fiera, seductora de otros hombres, llena de insurrección, beligerantes y llena de insatisfacción. Ha robado a la mesa de muchos hogares su abundancia, obligando a muchos de sus convidados a llorar de hambre y a pedir limosna en vías públicas. Ha llenado de criminales los juzgados, cárceles y casas de corrección. Ha poblado las casas de asilos y manicomios con sus infortunadas víctimas. El haber caído en los vicios no solo lo ha destruido a usted, sino que a toda su familia. Si usted fue uno de los que anduvo en los vicios antes,
siga teniendo cuidado, porque puede que aún no esté sobrio, puede que le falte todavía, y puede que aún siga presentando síntomas de la borrachera seca, porque todos los síntomas que le he dado el día de hoy eran síntomas que usted tenía cuando bebía alcohol. Tomaba alcohol, ¿para qué? Para agarrar valor y hacer cosas que en su sano juicio no se animaba. Y es lo mismo que hace hoy. Se llena de una gran ira para poder hacer lo que no se anima haciendo cuando está calmado. Tenemos que tener cuidados. Solo el horrible pecado de borrachera ha llenado nuestro mundo de lágrimas, gemidos, lamentaciones y odio. Y a muchos desamparados, llenos de miseria, desesperación. Muchos niños en los hogares crecen sin uno o sin ninguno de los padres por causa de este pecado. El pecado tiene consecuencias, el pecado destruye, el pecado cobra muy caro. Él te engaña, no le creas, te quiere esclavizar para luego destruir tu vida, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus hijas. Así que no lo permitas y determina el día de hoy abandonar el pecado. El pecado lleva a la eterna condenación. Vemos Romanos 6:23. Si usted lo encuentra, lo lee. Romanos 6:23. Amén. Escuche bien, estimado amigo y hermano. Nadie que muera en su pecado podrá salvarse de ese destino terrible que le espera si usted no se arrepiente. El pecado tiene consecuencias. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El pecado destruye a todos los que lo practican para finalmente condenar para siempre en la eternidad sin Dios. Creo que el mensaje de hoy ha sido bien claro. El pecado tiene consecuencias. Nadie puede cometer un pecado y creer que las consecuencias no lo van a alcanzar. La única razón por la que no hemos muerto por el pecado es por la preciosa presencia de la gracia de Dios, que retiene al pecador, dándole oportunidad tras oportunidad para que se arrepientan. Los príncipes del mismo infierno podrían venir en este momento y llevar al que esté cometiendo pecado. Pero la única razón por la que usted y yo no hemos sido condenados al infierno es porque la preciosa gracia de Dios retiene al pecador dándole oportunidad para que se arrepientan y abandonen el pecado. Si Jesucristo no es su Salvador, si usted no ha corrido hacia Él, créame, usted morirá por su pecado y despertará en ese terrible lugar, lo crea o no. Por eso es necesario que vengamos a Cristo y hay que arrepentirse de los pecados. Si usted quiere una cosecha diferente, entonces no sea el mismo. Usted quiere un hogar diferente, haga algo diferente. Usted quiere que sus hijos sean diferentes, entonces es mejor que haga algo diferente en su casa, que sea diferente. Y usted dirá, ¿y qué es lo que debo hacer diferente? La Biblia dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siembre su vida, su hogar, su matrimonio, sus hijos en Dios y no vaya detrás del mundo y del pecado. Vuélvanse a Dios. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Para recibir el perdón es esencial estar dispuestos a confesar totalmente a nuestro Padre Celestial todo lo que hayamos hecho. Debemos arrodillarnos ante Él en humilde oración y reconocer nuestros pecados,
confesar la vergüenza y la culpa que sentimos y después suplicar por su ayuda. Debemos sumergirnos y meditar en las Escrituras, siempre orando y ayunando, pidiendo al Señor que nos dé la fortaleza que nunca podremos obtener por nosotros mismos. Solamente así seremos verdaderamente libres, y así que ya basta de pecar y acércate a Dios. Cristo es la salvación.